Me sale que estoy grabando. Listo. A ver. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Mientras van entrando los hermanos a la clase, vamos comenzando también. Vamos a poco ver dónde nos quedamos la clase pasada. En la clase pasada nos hemos quedado en dos yo sois, ¿sí? En dos yo sois que están juntos. El de yo soy la puerta, ¿no? La puerta de redil. Y el yo soy el buen pastor. Ahí creo nos hemos quedado, ¿sí? Cabe señalar que hasta donde hemos visto que ha sido Juan capítulo 10, versículo 21, si mal no recuerdo, hasta ahí cerramos lo que comenzamos con el capítulo 7, que es en un solo... Por alguna razón me botó. Bueno, como les decía, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, versículo 21, estamos en un mismo momento, espacio, que es en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? No perdamos eso de cuenta, ¿no? Eso en cuenta. Ahora vamos a pasar a otro momento, va a pasar cierto tiempo. Y le voy a pedir, antes de empezar ya previamente con la clase, a Jonathan si nos puede dirigir en oración para empezar bien, como debe ser. Ya, oramos. Señor Dios, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque aún tenemos vida, tenemos salud y tenemos esta oportunidad de sentar a los pies de Julio para escuchar este mensaje, estos estudios. Esos momentos te pedimos sabiduría para él, pedimos paciencia de parte de nosotros, para que nosotros en abrir tu santa palabra podemos comprender más profundamente las enseñanzas de Jesús por sus discípulos. Tenemos que en el día para ser soberbios, sino Dios para ser más humildes y más como servidores, Amazon recuperando de esos Dios. Pedimos que de sus manos recuperar suficientes esfuerzos para seguir con este camino con Jesús. En el momento preciso, Dios, esperamos que todo llegue a una normalidad donde nos podemos reunirnos, estudiar juntos, cara a cara, brazo a brazo, y también darte los agradecimientos de nuestros corazones, Dios, por protegernos por tanto tiempo. Pedimos eso y oramos por todos los hermanos que están cumpliendo o van a cumplir un año más de vida, que bendicen a ellos también, Dios, en todo lo que necesiten ellos en su casa y también en su trabajo. Eso pedimos y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Listo, hermanos. Abrimos ahora sí PowerPoint. Esperamos que la internet nos ayude esta noche. Vamos a... Listo. Bueno, como les decía, ya cerramos el tramo de la escritura del Evangelio de Juan que va desde el capítulo 7 hasta el versículo 21 del capítulo 10, que es de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Ahora vamos a leer
En el capítulo 10, los versículos del 22 al 39, ¿sí? Leemos primero y analizamos el texto. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en nuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y a la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aún no me creéis en mí, creéis a las obras, porque para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Esto ya lo habíamos leído en la clase pasada, pero quería comenzar la clase de hoy leyendo esto de nuevo, porque aquí ya pasó cierto tiempo. Aquí ya no estamos en la fiesta de los tabernáculos, como estábamos visto, ¿no? Aquí estamos en la fiesta de la dedicación. Actualmente esta fiesta se conoce como Hanukkah, ¿no? Que vendría a ser más o menos por estas fechas, ¿no? Cerca de estas fechas, ¿no? Exactamente, ¿no? Nosotros los cristianos tenemos Navidad, o como la tradición navideña cristiana, y los judíos tienen Hanukkah. Otro nombre que tiene esta fiesta es la fiesta de las luces, ¿sí? ¿Por qué la fiesta de las luces? Ustedes han visto que los judíos tienen una lamparita, un candelabro, con varios brazos, ¿no? Y cada semana van prendiendo, o cada día van prendiendo una luz a ese candelabro, ¿no? Sí, entonces ahí, por estas fechas más o menos es lo que está pasando. Siendo por estas fechas, en Israel es invierno, ¿sí? Es a la inversa de nosotros. Y como le digo, en el texto probablemente dice, probablemente Jesús haya buscado refugio del frío en el pórtico de Salomón, ¿sí? Los judíos buscaban, porque ellos se habían percatado diariamente, ¿no?, que Jesús dijera que él era el Mesías, ya que de esa manera podían haber justificado los ataques que estaban dando a Jesús, ¿no? Podían justificar su odio y las agresiones hacia él. De ninguna forma ellos querían aclarar o entender quién era Jesús. No les importaba entenderlo a Jesús, no les importaba conocerlo. Simplemente ellos habían escuchado a alguien que blasfemaba, que iba en contra de las costumbres y de las leyes judías de ese momento, entonces buscaba matarlo simplemente, ¿no? Las ovejas, Jesús menciona acá un ejemplo de las ovejas, ¿no? Dice que ellos no son sus ovejas, ¿no? Las ovejas que son del buen pastor lo reconocen y siguen. Las otras ovejas, en cambio, están a merced de los ladrones, los salteadores y los lobos, lo que hemos visto en la clase pasada, ¿sí? El Padre está al frente de la seguridad de las ovejas y nadie puede arrebatarlas, ya que él tiene el control sobre todas las cosas.
Esto también hemos visto en la clase pasada, ¿no? Cómo es el modelo de pastoreo que tienen en Oriente Medio, ¿sí? Ellos, el pastor va delante de las ovejas, ¿sí? Las ovejas siguen al pastor, el pastor es como el ejemplo o el camino que hace, que debe seguir las ovejas, ¿no? Tanto el padre como el hijo están comprometidos a proteger y preservar a las ovejas que ya son de un mismo Dios, ¿sí? Las ovejas que van agregándose, las personas que van agregándose a la iglesia son protegidas y preservadas por el pastor, o sea, por Jesucristo, ¿sí? Por tercera vez aquí, al oír los judíos a Jesús, buscaron matarlo, ¿sí? Pero a pesar de ello, acordémonos que hemos visto en la clase pasada también, ellos no podían aplicar la pena de muerte. Los judíos estaban prohibidos de aplicar la pena de muerte. ¿Ya? Solamente podían aplicar la pena de muerte los romanos. Los judíos no tenían ninguna duda de que sus declaraciones, lo que había dicho, hacían que él, Jesús, se hacía igual a Dios. Efectivamente, lo estaba haciendo, pero de una manera, o sea, de manera figurativa, ¿sí? Que ellos no lo entendían del todo, ¿no? Aquí, citando el Salmo 82:6, Jesús demostró que a los que vino la palabra de Dios también se les llamaba dioses, hijos del Altísimo. Por lo tanto, los judíos no tendrían por qué acusarle de blasfemia, porque esta figura de decir hijos de Dios o dioses, a los que son del pueblo escogido de Dios, no se podría considerar blasfemia, ¿sí? Y debemos considerar que la fidelidad y autoridad de las escrituras es absoluta, ¿sí? Si el ejemplo o la figura que está usando alguien está en las escrituras, no se le podía acusar a uno de blasfemia, ¿sí? Simplemente Jesús usó esto como argumento de defensa para que las personas que lo estaban atacando sin fundamento dejaran de hacerlo, ¿no? Obviamente no dejaron de hacerlo, ¿no? Jesús no esperaba que los judíos creyeran en su palabra, él ya lo sabía. Si no lo creyeran por sus palabras, entonces ¿por qué habrían de creerlo? Si no, si no me creen a mí, o sea, dice Jesús, ¿no? Si no me creen a mí, crean en lo que yo hago, ¿no? Crean en el testimonio de las cosas, de las obras, de los hechos los milagros que están pasando, ¿no? Que son las mismas obras del Padre, ¿no? No obstante, hermanos, la ignorancia de los judíos acerca de Dios era tal, o sea, ellos no entendían, no solamente no entendían a Jesús, ¿no? No entendían las escrituras en sí, que eran incapaces de reconocer el origen o la naturaleza de las obras de Jesús, ¿sí? No entendían a Jesús, uno, porque iba en contra de sus tradiciones. Para los fariseos iba en contra de su forma de vida, de su estatus político, y en los judíos en general no lo entendían porque ellos mismos no entendían del todo las escrituras. Entonces ahí había un doble problema, ¿sí? No entendían a Jesús por lo que él representaba y no entendían a Jesús porque no entendían las escrituras. Vamos a leer el último pedacito del capítulo 10, que dice lo siguiente: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Después de este nuevo intento de querer matar a Jesús, y vamos a ver que siempre que durante la etapa del ministerio de Jesús, todas las veces que lo han querido matar, Jesús va a salir bien librado.
Ya, hermano, nos estamos acercando prácticamente al final del ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Va a pasar un episodio más. Pero aquí Jesús dice que se va a la zona del Jordán, ¿no? Probablemente o a Perea o a Betania. Pero se acuerda que había una segunda Betania, cuando recién comenzábamos las clases, que era Betábara, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa que estaba cerca del Jordán. Porque hay una Betania que está muy cerca a Jerusalén. Esa Betania no es. Estamos hablando de o Perea o Betania cerca al Jordán, ¿no? Que es otra vez, Betania 2 o Betábara, como se le conoce también en las escrituras. Y esta zona era por donde ya había estado bautizando Juan el Bautista en los primeros capítulos de Juan, ¿sí? Del Evangelio de Juan. Se dice que estuvo un tiempo en este lugar y la gente venía a Jesús a dar buen testimonio de lo que había hablado Juan el Bautista. Acordemos, hermanos, que Juan el Bautista no hace ni un solo milagro, ni uno solo, ¿sí? Lo único que hace Juan el Bautista, aparte de predicar, aparte de decir lo que va a venir, ¿no? Prepárense por lo que va a venir, preparar el camino, ¿no? A punta de predicación y bautizando por arrepentimiento, ¿no? Para que se arrepientan, ¿no? Lo que es conocido de luego cuando ustedes leen Hechos, ¿no? Como el bautismo de Juan, ¿no? Bautismo de arrepentimiento, ¿no? Pero Juan no había hecho ningún milagro, como les decía, ¿no? Simplemente había dado testimonio de Jesús. Y ese buen testimonio de Jesús ayuda a Jesús, ayuda a Cristo, a que mucha gente cree en él, ¿no? Entonces, en ese periodo de tiempo que pasa Jesús en forma como retiro, porque él entiende que estar cerca a Jerusalén implica un peligro. No es la primera vez que tratan de matarlo. Las hostilidades han ido creciendo vez con vez, ¿no? Milagro con milagro, palabras con palabras de Jesús, las hostilidades del pueblo judío a Jesús han ido creciendo más y más y más, ¿no? Lo que va a desembocar en lo que nosotros ya sabemos y vamos a ver más adelante. Entonces, Jesús sí está acá en el Jordán, o en Perea o en Betania, eso no lo determina mucho las escrituras, pero sabemos que está o en esas dos ciudades, ¿no? Por ahí debe estar. Y se queda ahí algún tiempito, ¿sí? Ganan adeptos, Jesús gana adeptos gracias al testimonio, del testimonio de Juan el Bautista. Entonces, ahí acaba el capítulo 10 de Juan, ¿sí? Y vamos a ver, y vamos a analizar bien ese punto de la muerte de Lázaro, ¿sí? Leemos primero los 11 primeros versículos del capítulo 11 y analizamos el texto, ¿sí? Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le respondieron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo.
pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Esta, hermanos, es la 7ª y última señal o milagro de Jesús dentro de su ministerio. Va a haber un milagro más, pero ya va a ser después de que Él resucite. Hemos quedado que habían 7 milagros, 7 señales de Jesús en su ministerio. Esta es la última. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Lázaro? La resurrección de Lázaro es el milagro más apoteósico y dramático de todo el Evangelio. Y también es el punto culminante del ministerio público de Jesús. Con este milagro, prácticamente Jesús termina su ministerio público. Este es el punto más alto del odio que le van a tener a Jesús, ¿sí? Por este milagro, ya prácticamente es como decir el clavo que le faltaba para sentenciar su, ¿no? Para sentenciar su muerte. Si bien nosotros en la Escritura vamos a leer que no es la primera vez que Jesús realiza una resurrección, ¿sí? Aquí yo les he puesto 2 ejemplos. Aquí les he puesto el ejemplo del hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, 11, 16. Y el de la hija de Jairo en Lucas 8, 40, 56. Pero ¿cuál es la diferencia? En estos casos, los que salen en Lucas, ambas resurrecciones se realizaron casi inmediatamente después producida la muerte. ¿Y por qué les digo esto? ¿No se han dado cuenta, hermanos, que cada vez que había un hecho milagroso, un hecho sobrenatural que es de evidente naturaleza divina, los milagros anteriores, siempre los judíos lo ponían en duda? Por ejemplo, al ciego dijeron: no, este no era ciego, no es posible que haya sido ciego porque nadie cura de la ceguera, así, ¿no? O era otra persona, tuvieron que llamar a los padres para corroborar que sí era esa misma persona y que sí era ciego de nacimiento y demás, ¿no? Siempre ponían excusas, siempre ponían peros, y siempre había el sesgo de que ellos tenían la verdad y obviamente Jesús era un blasfemo, era un demonio, etc. Entonces, hay un propósito en que la muerte de Lázaro o la resurrección de Lázaro haya sido 4 días después de muerto Lázaro, ¿sí? Aquí la muerte de Lázaro se da ya con un proceso de descomposición avanzado, ¿no? Aquí los hechos ocurren o van a ocurrir. ¿Dónde vive Lázaro, María y Marta? Ellos viven en Betania, la Betania que es más común, la más común conocida, ¿no? Que está cerca de Jerusalén, a 4 kilómetros, que no es absolutamente nada, ¿no? Tranquilamente uno podría ir caminando 4 kilómetros, ¿no? Aquí se hace mención por primera vez a la familia de Lázaro, ¿sí? Y aquí hace un pequeño guiño a lo que sucedería después con María, ¿sí? Eso está en el siguiente capítulo, ¿no? El capítulo 12 de Juan, ¿no? Cuando María lo unge el Señor con perfume, ¿no? Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero ¿por qué lo menciona aquí? Como diciendo, bueno, esta María es, ¿no?, la que va a pasar más adelante. Probablemente, hermanos, esta historia de que María lo unge al Señor con perfume era una historia bastante conocida, ¿sí?, por los cristianos de
del siglo primero, del siglo, bueno, los primeros cristianos los primeros lectores, ¿no? Ya se ha puesto aquí, los primeros lectores de esta carta, de este libro, ¿no? de Evangelio de Juan, ¿no? Entonces Juan consideró importante mencionar que, ya de antemano mencionar que esta María, que era la hermana de Lázaro, era la misma persona de la que iba a mencionar un capítulo más adelante, ¿no? Recordemos que Jesús se encontraba, ¿dónde estaba Jesús? O en Perea o en Betábara, ¿no? En una de esas dos ciudades estaba, ¿no? Estaba cerca del Jordán, ¿no? Y hasta allí fueron a darle la noticia sobre Lázaro. Es probable que Jesús recibió el mensaje, cuando Jesús recibió el mensajero, Lázaro, he puesto Lázaro aquí, ya corregiré, Lázaro ya había muerto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Jesús es Dios, no perdamos de vista eso. Jesús ya sabía de repente que Lázaro estaba muerto. Otra cosa que dice el texto, hermanos, es que Jesús ya los conocía. Y no solamente los conocía, les tenía un gran cariño, un gran amor a la familia a Lázaro y a su familia, ¿no? A sus hermanas. Otra cosa que dice el texto es que el verdadero propósito de la enfermedad de Lázaro o la muerte de Lázaro, ya si es que Jesús ya, bueno, obviamente Jesús ya sabía de esto, era para que el Hijo de Dios fuera glorificado a través de su resurrección. ¿Se acuerdan cuando vimos en el caso del ciego? Preguntaba a la gente, ¿es por pecado del ciego? ¿Es por pecado de los padres del ciego? Y Jesús responde, no es por el pecado ni uno ni el otro, es que porque a través de esta enfermedad se va a glorificar, ¿no? Vean el poder de Dios, ¿no? Vean la gloria de Dios. Y efectivamente así fue, así como en el ciego pudimos ver la gloria de Dios, el poder de Dios de darle vista a un ciego, con hechos anecdóticos, ¿no? Como el que Jesús escupiera la tierra y formara barro con esto. Y como a su vez también Dios en Génesis creó al hombre, ¿no? Con barro de la tierra, ¿no? Igual aquí, ¿no? Dios va a ser glorificado, va a mostrar su poder, su gloria a través de la resurrección de Lázaro, ¿no? No debemos fijarnos tanto en el problema, tanto en la enfermedad, porque todo, hermanos, todas las cosas buenas y malas, y nos está enseñando eso la Escritura. Todas las cosas buenas y malas son instrumentos para la gloria de Dios. Cuando nosotros enfrentamos un problema, una enfermedad, ¿se acuerdan de Pablo cuando él menciona que él tiene un aguijón en la carne? Es para la gloria de Dios. Pablo tiene un problema físico, pero ese problema físico lo hace él más humilde, lo hace a él que no tenga soberbia. Y él dice, ¿no? Que solamente lo que yo diga sea para la gloria de Dios, ¿no? No tanto en mi persona, ¿no? Que no se fije en mi persona, ¿no? Entonces, igual aquí, un problema, una muerte, va a servir para la gloria, ¿no? Para demostrarlo, el poder y la gloria de Dios. El texto nos dice además que Jesús, a pesar de que ya sabía que Lázaro estaba enfermo, ¿no? El mensajero le dice que Lázaro estaba enfermo, él decide quedarse 2 días más, ¿no? Algo raro, ¿no? Si ustedes le dicen que un familiar, alguien muy querido está enfermo, en su poder fuera de que van inmediatamente a verlo, ¿no? Pero Jesús se queda 2 días más, ¿no? Ahora, ¿por qué hizo esto Jesús? ¿Qué pasa? Hay consenso en los autores cristianos en lo siguiente. Uno que ya está mencionado, que Lázaro ya estaba muerto, y Jesús lo sabía. En su
en su facultad de Dios, en su omnisciencia, sabía que Lázaro estaba muerto. Jesús también hizo esto para fortalecer a través del milagro, ¿no?, que iba a realizar la fe de la familia de Lázaro, ¿no?, la fe de las hermanas, que él amaba tanto, dice la Escritura, ¿no? Y otro motivo más que podría mencionar los autores, los teólogos, los autores cristianos, es que Lázaro estuviera el tiempo suficiente muerto para que nadie, ningún judío, se atreviera a interpretar el milagro como un fraude. Acuérdense que ya había sucedido esto. Jesús hacía un milagro y siempre había como el juicio, los juicios y los peros de las autoridades judías de que esto era un fraude, era una blasfemia, o de que Jesús era un demonio, ¿no? O esto que, o sea, si un fraude o un simple caso de catalepsia. ¿Saben qué es la catalepsia? Es cuando tus signos vitales están tan bajos y pareces muerto, y pero de un momento a otro sales de ese trance, ¿no? No sé quién me contó que era por eso que existía la costumbre de que te enterraran al menos 24 horas después de muerto, ¿no? Para ver si no resucitaba. No sé qué tan cierto sea, pero alguna vez escuché eso de un familiar, no decía que era costumbre antigua, decían que antes te enterraban rápido, pero dice de que podía pasar que tuvieras un caso de catalepsia que te esperaban mínimo 24 horas para darte el enterrarte, ¿no? Bueno, eso pasa, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Los discípulos de Jesús ya eran conscientes, evidentemente, ¿no? Nosotros, por el texto, lo que hemos ido leyendo en estos 10 capítulos que ya hemos leído, que la vida de Jesús ha ido corriendo peligro más y más y más acorde a lo que ha ido avanzando en su ministerio, ¿sí? Entonces, los discípulos no querían ir a Judea, uh, y mucho menos querían que Jesús vaya a Judea, porque decían, ¿no? Porque vas a ir allá, ya te quieren matar, te quieren apedrear, ¿estás seguro, Jesús? Pero aún así Jesús decide ir en busca de Lázaro, ya que él tenía que seguir con su ministerio. Y aquí Jesús hace una analogía entre la luz del día y la luz de la noche, ¿sí? Acá podemos interpretar, hermanos, que él cuando habla del periodo de luz, las 12 horas de luz, es el periodo de su ministerio, ¿no? Y obviamente durante su ministerio él no correría ningún peligro. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, no? No ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, porque durante su ministerio él sabía que no iban a apresarlo, ni iban a apedrearle, ni nada, ¿no? Él podría cumplir con su ministerio sin ningún contratiempo. Más él era consciente de que su ministerio ya estaba llegando a su fin. Cuando se refiere a su fin con la muerte, llegaría la noche y el tropiezo que menciona Jesús, ¿no? La muerte de Jesús implicaría la llegada de la noche y del tropiezo, ¿no? Jesús dice en una primera instancia que Lázaro duerme. En realidad está declarando que él ya está muerto, ¿no? Él ya sabía que Lázaro estaba muerto. Debemos entender, hermanos, que en el Nuevo Testamento es usual usar dormir en vez de morir, ¿sí? Jesús está usando esta figura, ¿no? Lázaro duerme, en realidad es decir, Lázaro murió, ¿no? Sobre todo en los creyentes como nosotros, cuyo cuerpo será resucitado en la vida eterna. Vamos a leer ciertos ejemplos sobre ese tema, ¿ya? Vamos a 1 Corintios 11:30.
En la Reina Valera 60 dice, por los cuales hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sí? En la Reina Valera contemporánea, que suelo leer más a menudo, al menos yo, ahí sí ya le cambian el texto a uno que muchos están muertos, ¿no? Pero en la Reina Valera el 60 dice, y muchos duermen, ¿sí? Vayamos a igual, a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, y leemos lo siguiente. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa acá? O sea, aquí está hablando de los días finales, ¿no? De repente en el día final no todos vamos a estar muertos. De repente el día final es mañana y no estamos muertos, estamos vivos, pero seremos transformados. Eso es lo que dice el texto de Corintios. Pero se den cuenta la analogía aquí. O último ejemplo podemos leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, igual, aquí está hablando de personas que físicamente muertas, pero acá se le refiere como que duermen, ¿sí? Entonces entendamos que la figura de dormir y morir es usual usarla en el Nuevo Testamento, ¿sí? Sobre todo cuando se dirigen a los creyentes, a los cristianos, ¿sí? Evidentemente no entendieron los discípulos lo que Jesús quería decir, ¿no? Jesús tuvo que hablar más claro. Los discípulos no comprendieron las palabras de Jesús, y entonces lo que hizo él es aclarar que Lázaro ya estaba muerto, ¿no? No, si Lázaro está muerto. Y el propósito de la resurrección de Lázaro era también fortalecer la fe de sus discípulos, que él era el Mesías y el Hijo de Dios. Sobre todo, y no es para menos, con la creciente hostilidad y rechazo que tenía Jesús en el pueblo judío. Las palabras de Tomás reflejan dos cosas: devoción real a Cristo y también pesimismo en el hecho de que quizás los discípulos también tengan como destino la muerte, ¿no? Acá Tomás dice una cosa que suena bonito, pero a la vez suena feo. Dice, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos, como diciendo, vamos a morir con Jesús, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Están dispuestos a todo por la causa de Jesús. Pero también suena feo o suena pesimismo que tengan que no van a morir, ¿no? Vamos, entonces, como diciendo, bueno, vamos con Jesús, o seguiremos hasta el final, pero esta es una causa perdida, ¿no? Lo quieren matar, nosotros de hecho vamos a morir, ¿no? Acá hay una, como podríamos decir en Tomás, que hay una cierta tristeza, quiero decir cierto punto de cierto tono depresivo en las palabras de Tomás, ¿sí? Como diciendo, todo está tan mal, o sea, lo quieren matar, no creen en él, no ven en Jesús o sea, pensando como Tomás, ¿no? Lo que yo veo en Jesús, como yo creo en Jesús, la gente no lo ve, y me entristece, me deprimo, pero yo sería incapaz de dejarlo a Jesús. O sea, va a ir a morir, bueno, moriremos con él. Llega a Betania, entonces ya, bueno, al final Jesús se decide y va hacia Betania. Y Lázaro ya llevaba, como les comentaba desde el principio, 4 días en el sepulcro. ¿Qué hora tenemos, hermanos? Hasta aquí quiero dejar el tema del texto porque viene un yo soy más, ¿sí?
Esta clase la hace cortita porque últimamente hace unas clases súper largas. Quiero dejar espacio para que ustedes puedan participar, puedan preguntar, de repente tienen aportes. Entonces, a partir de ahora abro micrófonos, preguntas, opiniones. Hemos tenido una pequeña charla el día domingo último sobre depresión, sobre ¿no? tristeza, sobre problemas psicológicos, que creo que aquí podrían aplicar en el caso de Tomás, ¿no? Sí, los escucho, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver cómo... Ahí está. Para que nos podamos ver las caras. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, con respecto a esta parte de Tomás, a mí me suena como que también lo que tú estás comentando, pero también como que también cree que, o sea, no, como que no tiene fe, ¿no? Porque, claro, todos lo quieren matar allá en Judea, pero Jesús quiere ir a ver a Lázaro, ¿no? Porque sabe realmente lo que va a pasar. Y él, en el versículo 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis para que creáis. Uh-huh. Vamos a él. Y entonces él le dice, ¿no? Que, bueno, ya vamos, ¿no? Y porque sabía de que de repente ya lo iban a prender y le iban a hacer daño, como pensaban hacer matarlo. Y para que muramos con él, ¿no? O sea, es como que habiendo visto todos los milagros o todas las señales, como que tampoco no creía, ¿no? O sea, no creía que Jesús podía de repente tener la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Eso también me suena así a mí como poca fe, ¿no? Pero definitivamente estaba en un momento de circunstancias difíciles, ¿no? Porque estaba en unas circunstancias difíciles porque realmente Jesús ahora sí estaba siendo perfecto para ser matado, ¿no? Para que lo apreciaran. Es que... Pero claro, de todas maneras hablar acá de muerte es también algo que puede también pensar que pueda definitivamente, ¿no? Siendo negativos, ¿no? En esa parte. Pero a mí me parece también como un poco... Ten en cuenta, Mariela, que aquí los discípulos hasta este momento están en un periodo formativo, ¿no? Y van a estar en un periodo formativo hasta... a mi opinión, que va a estar en periodo formativo hasta que Jesús vaya de nuevo, regrese al cielo, ¿no? Porque tú lees Hechos, capítulo 1, y preguntan una pregunta que ya no debían preguntar, como que ¿y cuándo va a venir el reino, no? Se decía, pero, o sea, yo que Jesús diría, ¿no? Oye, he estado con ustedes todo este tiempo, han visto mis milagros, les he predicado, y están preguntando una pregunta tan tonta como decir, oye, ¿cuándo voy a restaurar el reino de Israel? No, pues, yo que Jesús les meto un palazo, ¿no? O sea, pero Jesús ya sabía lo que les iba a preguntar, ¿no? Entonces ahí estaba ese tema, ¿no? Jesús tuvo que decirles, Lázaro duerme, pero como ellos no entendieron que Lázaro estaba muerto, o sea, cuando Jesús decía duerme porque realmente estaba muerto, ellos ya se alegraron, si estaba dormido, va a sanar, entonces, ¿no? No, Lázaro está muerto, hijitos, Lázaro está muerto, entonces, y qué bueno que esté muerto, ¿no? De entender eso que dice Jesús, ¿no? O sea, eso, estoy haciendo un poco, parafraseando lo que dice Jesús, ¿no? Y qué bueno que esté muerto porque al estar muerto Lázaro, ustedes van a entender mejor las cosas, van a reafianzar su fe en lo que yo soy, que soy la figura en lo que soy. Jesús, yo soy el Hijo, soy el Mesías. ¿Qué implica ser el Mesías? Ser el redentor de un pueblo, el salvador de un pueblo, el rey de un pueblo,
el que va a poner las cosas en orden como debe ser, pero no desde un punto de vista terrenal, sino desde un punto de vista espiritual. ¿Sí? Ese es uno. ¿Y qué más? Que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios significa que Él es Dios también, ¿no? Con todos los atributos divinos que eso implica. Entonces es como decir, este va a ser su clase maestra de fe, ¿no? Si por ahí tenían dudas, ustedes también van a reafianzar lo que han aprendido, lo que han visto con este milagro, ¿no? Otra cosa que hay que señalar también aquí es que dentro de unos días, o sea, ni siquiera es un buen tiempo, unos meses, no, acá unos días Jesús va a morir. Aquí ya es ya los últimos días, las últimas horas del ministerio de Jesús. Aquí la temática del discurso de Juan va a cambiar ahora en adelante, de que no ha llegado mi hora, va a decir, se acerca la hora, y de ahí va a decir, dentro de pocos días, mi hora ha llegado y va a morir en cruz. Así, ya es como decir, este acto, y eso, pero quiero dejar para ampliarlo mejor la próxima clase, y no hacer una clase súper larga. Que entendamos esto, este milagro que todavía no sucede, pero está por suceder, es el punto final del ministerio de Jesús en la tierra. Y evidentemente, con todo lo que sucedió, con todas las veces que lo han querido apedrear a Jesús, que no han sido ni uno, ni dos, ni tres, o sea, ya varias veces lo han querido apedrear a Jesús. Evidentemente Tomás ya tenía, pues, para él en su cabeza estaba claro que el destino de Jesús y probablemente el de sus seguidores era la muerte, ¿no? De repente tiene alguien más una pregunta más. El mundo, ¿cómo estás, el mundo? Con ganas de escucharte. Una pregunta. Sí, dime, mundo. La muerte de Lázaro para el inconverso les representa mucho. Sí, es un milagro bastante fuerte, bastante potente, por decirlo así, bastante potente. Y la resurrección también para el inconverso le trae muchas esperanzas. Nosotros vamos a resucitar, si es que el día final no nos agarra vivos, por decirlo así. Lo hemos leído ahora en Tesalonicenses, ¿no? Julio. Sí. Estoy preguntando, el inconverso, la resurrección de Lázaro al inconverso representa la salvación. A ver, si tú eres o sea, todos vamos a resucitar, ¿sí? Seamos creyentes o no creyentes, ¿sí? ¿Correcto? Eso no significa que resucitemos todos para bien. Hay gente que resucitará, ¿no? Cuerpo transformado, ¿no? Con el cuerpo glorificado para ir al cielo. Y otros irán al infierno. ¿Te acuerdas que vimos eso en la clase pasada que leímos, ¿no? De la segunda muerte. Sí. Ahora, la resurrección para el inconverso podría no necesariamente representar algo bueno, podría representar para el inconverso desesperanza, si es que no cambia su conducta. Porque igual va a resucitar, pero no va a resucitar para la gloria de Dios, va a resucitar para juicio. ¿Sí? Entonces, hay que verlo también, ¿cuál es la consecuencia? La resurrección, vamos a pasar todos por la resurrección.
pero no todos tendremos el mismo destino. No todos vamos a estar escritos en el libro de la vida. Así que la resurrección de Lázaro, evidentemente, es una señal, ¿cómo se dice? Como les mencioné al principio de la clase, ¿no? Es la señal es el milagro más irrefutable, más apoteósico, ¿cómo decirlo? El más grande milagro dentro de su ministerio ante los ojos de las personas que lo pudieron ver, ¿no? Alguien que ya estaba muerto, no solamente muerto, 4 días muerto. ¿Qué quiere decir? Que ya te estabas descomponiendo, ¿no? Vamos a leer nosotros más adelante, que las hermanas dicen, no, ¿qué vas a resucitar a Lázaro si ya está hasta oliendo mal, ¿no? O sea, ya está descomponiendo. Pero aún así, venciendo todos los obstáculos físicos que podría representar resucitar a un muerto de 4 días, en un sepulcro cerrado. ¿Se acuerdan cómo eran los sepulcros en esa época? Era una cueva con una piedra encima. Entonces, él no solamente resucita, sale la piedra y y Lázaro sale caminando, ¿no? Así, con todas sus vendas, ¿no? O sea, y como que no pasó nada. Y es por eso que hay cierta premeditación en Jesús en esperar 2 días allá, ¿no? Para que todas esas cosas sumen y hagan ante los ojos de los que no creen y los ojos de los que creen en Jesús, uno, que crean en Él, y dos, para los que creen en Él, reafianzar su fe, consolidar su fe en que Él es el Hijo de Dios, en que Él es el Mesías, en que Él es el que las Escrituras decían que iba a venir, ¿no? El esperado. Entonces, finalizando un poco lo que tú has preguntado del mundo, ¿no? Evidentemente, para el inconverso es la señal definitiva, o debería ser la señal definitiva, de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Ya si con esto no crees, es que porque ya tienes muy duro el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar después? Nosotros lo sabemos, lo vamos a analizar, pero evidentemente el pueblo judío que no creía, que era, por decirlo como tú dices, inconverso, no tenía fe, ¿qué va a pasar? Se le va a endurecer más el corazón. Y tanto se le endurecerá el corazón que lo llevan y ellos, como no pueden matarlo, buscan que los romanos lo maten, ¿no? Y evidentemente, y eso pasa, porque tenía que pasar, ¿no? Entonces, cada milagro, cada palabra de Jesús durante su ministerio nos debe llevar al que no cree, llevarlo a creer, ¿no? Ese es el propósito ese es el propósito de este libro. El Evangelio de Juan tiene este propósito de demostrar fehacientemente que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, ¿no? Ese es el propósito de este libro. Y el que no cree en Jesús debe creer en Jesús, porque acá están sus obras, ¿no? Si no crees en Jesús por lo que dice, que debes creer en Jesús por lo que hace, ¿no? O las obras que hizo. Si no crees en Él, ya con eso, pues sabemos, ¿no? Que hay, mientras hay vida y esperanza en el mundo, pero a veces es un trabajo, porque a veces el inconverso está en nuestro propio hogar, en nuestro propio entorno, y yo creo que en esos casos hay que orar, ¿no? Hay que orar bastante. Obviamente o sea, todos nosotros tenemos que hacer la gran comisión, ¿no? Predicar el Evangelio, ¿no? Con palabra, con nuestros actos, ¿no? Si aún así no creen en nosotros, bueno, pues, orar bastante, ¿no? Sí. Bueno, como obviamente creo que en algún momento vas a tocar ese tema de Lázaro, el pobre, y el hombre rico, ¿no? Uh-huh. Y la importancia de que los hechos que estás explicando ahorita, los 3 casos de muertos que Jesús va resucitando,
tiene tanta importancia porque en sí ese ejemplo que Jesús da a sus discípulos, de los que están a su alrededor, muestra el poder de Dios de cambiar la vida de uno, mientras que tiene la capacidad de aceptarle. Pero también la dureza del corazón de los que no quieren. Entonces la conversación que tiene Abraham con el rico, ¿no? Que por favor envía a Lázaro para que me da una gota de agua. O si no, me preocupo por mis hermanos que están aún viviendo una vida en pecado. Envía a él, envía a alguien pues para hablarles. Y la respuesta de Abraham era, ellos tienen a Moisés, los profetas y todo. Y si no aceptan el mensaje, obviamente, ¿qué va a hacer un muerto viviente hablando con ellos? ¿No? Entonces, de repente para aumentar lo que estás hablando con el hermano del mundo, hubo en esos tiempos y hay hoy día ciertas personas que no importa toda la evidencia que tú puedes presentar, igual van a negar que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo que obviamente vamos a tocar cuando llega hasta el final de este episodio, ¿no? En capítulo 11. Que el pueblo en sí, aún viendo todo eso, un fuerte grupo de ellos decidieron eso y ese punto de matarle. Entonces, obviamente es triste, pues, porque lo que estás hablando, ¿no? La resurrección es una muestra para nosotros que existe aún la posibilidad de vivir con Dios. Sin embargo, hay muchos que no quieren aceptar eso. Y no importa lo que decimos, lo podemos mostrar, nada, tomarán esa decisión de negar los hechos divinos, ¿no? Eso nomás quise compartir. Esa es la frustración que tenemos los que trabajamos en esto, en el predicador, evangelistas, ¿no? El eterno dilema, ¿no? ¿Por qué predico y no me hacen caso? O y cuando comenzamos en esto es un estrés, ¿no? Es un estrés, porque piensas que tú estás haciendo mal las cosas, ¿no? Pero ustedes vemos a Jesús, ¿no? ¿Jesús hace mal las cosas? No, evidentemente no. Además, Jesús hace lo que nosotros no hacemos, ¿no? Que es milagros, ¿no? O sea, hace hechos de magnitud poderosos. Y de Lázaro es el más, ¿no? 4 días muerto, ya está podrido, por si acaso, y lo resucito, ¿no? Porque me han estado cuestionando todos los milagros anteriores, ¿no? Pero ¿cómo me vas a cuestionar? Aún así, predicando con autoridad, como dicen las escrituras, ¿no? Jesús predicaba con autoridad, ¿no? No porque él hubiera aprendido las escrituras, sino porque él era las escrituras, él era el evangelio, haciendo milagros, ¿no? Siendo un hombre perfecto, sin pecado, íntegro, ¿no? Porque no solamente hablaba con su, ¿no? Con su prédica, sino con su obra, ¿no? Con su propio ser, ¿no? Sus propias actitudes, su propio comportamiento, ¿no? Aún así, los judíos no creyeron en él, ¿no? Si nosotros, humanos, con nuestras debilidades, con nuestras buenas intenciones de querer hacer las cosas, de estudiar cada día la palabra de Dios, de poner empeño, no nos creen, hermanos, no debemos sentir, o sea, lo que nosotros, los que predicamos la palabra, ya hemos aprendido de aceptar es que hay gente que tiene duro corazón, ¿no? Y no hay mayor, yo creo que en esos casos uno debe orar nada más, ¿sí? La puerta, digamos, la palabra de Dios es como la palabra del sembrador, ¿no? Tú vas sembrando. Mientras tú hagas tú siembras, tú haces tu trabajo,
Y el resto es de Dios, ¿no? Dios se encargará, pues, ¿no? De ablandar ese corazón, y bueno, pues, ¿no? De buscar las circunstancias de que esa persona, mientras tenga vida, entienda, ¿no? Y orar por eso, ¿no? Que mientras tenga vida, esa persona que no cree, puede tener las circunstancias de creer, ¿no? Porque hasta el último hábito de vida podemos creer en ese último hábito de vida, ¿no? Si no, miramos a los ladrones que están junto con Jesús, ¿no? Uno se arrepintió y reconoció a Jesús, estando ya a borde de la muerte, ¿no? Y Jesús le dice que va a estar con él en el paraíso, ¿no? Así que mientras hay vida en esperanza, ¿no? ¿Alguien más de repente tiene algo que aportar o algo que decir? La próxima clase va a estar bastante densa, hermanos, bastante densa. Porque ya se vienen los episodios ya finales del misterio de Jesús. Pueden ir leyendo. Vamos a ver prácticamente todo el capítulo 11, todo lo que falta del capítulo 11. Vamos a ver por qué, o vamos a tratar de comprender todos juntos por qué Jesús llora. ¿Sí? ¿Por qué llora Jesús? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. No se me adelante con sus preguntas. Vamos a ver en la próxima clase. Pero vayamos pensando, con todo lo que hemos visto hoy, Jesús ya sabía qué iba a hacer. Jesús sabía de la fe de sus discípulos. Sabía de la fe de la familia de los hermanos de Lázaro. Sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿no? Yo creo que en la próxima clase vayan pensando por qué llora Jesús. Dime, Edmundo. Sí, te escucho, Edmundo. ¿Lázaro fue pecador? Todos somos pecadores, hermano. Por supuesto que sí. Por eso muere. No, muere porque muere. A ver, te doy la respuesta de por qué muere Jesús. Ahí está, capítulo 11, versículo 4. Jesús, estoy hablando de Lázaro. De Lázaro, pues voy a responder. Vea. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La muerte de Lázaro no es precisamente porque él sea pecador. Tú te estás poniendo en el mismo que se pusieron los judíos con el ciego. El ciego no es ciego porque era pecador. El ciego era ciego para que Jesucristo sea glorificado a través de la enfermedad del ciego. Jesucristo fue glorificado a través de la resurrección de Lázaro. O sea que la muerte de Lázaro no es consecuencia del pecado de Lázaro. Porque si fuese, imagínate, si por pecado hubiera muerte, todos moriríamos ahorita. Todos moriríamos. Y ojo que, obviamente, que la paga del pecado es la muerte. Sí. Pero entendamos la muerte como la separación de Dios. ¿Sí? Nosotros no pagamos el precio que deberíamos pagar por nuestros pecados. Quien paga ese precio es Jesucristo, con su sangre derramada. Sí, sí. Y es por eso que nosotros decimos, los cristianos decimos, vivimos por la gracia, ¿no? Por gracia, por regalo inmerecido, vivimos junto a Dios, ¿no? Sí, por eso, ¿no? Pero en el caso de esta muerte física, la muerte de Lázaro, no es porque haya sido pecado, obviamente que sí, porque todos somos pecadores, todos pecamos, ¿no? Pero en este caso, así como la enfermedad, como la ceguera del milagro anterior del hombre que nació ciego, o sea, él no tuvo chance de ver y volverse ciego, no, nació ciego. La muerte de Lázaro va a servir para que nosotros, los que creemos, y para los que también no creen,
puedan ver la gloria de Dios. Esta es la gloria de Dios. Jesús, ¿no? Jesús es que, ¿no? Sea glorificado, para que Jesús, el Hijo de Dios, sea glorificado a través de esta muerte. O sea, la muerte, la enfermedad, las tribulaciones personales pueden ser instrumento para que sea Dios glorificado en nuestras vidas. O sea, para que encontremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Qué bien, hermano. A veces que no hay que desesperar cuando tengamos problemas, hermano. Porque el propósito final de nuestras vidas es no ser millonarios, no tener la mejor salud, ¿no? No ser los más guapos, ¿no? Ni los más inteligentes. No ese es el propósito, ¿no? El propósito final de nuestra vida es que al morir de esta vida terrenal estemos con Dios en el cielo, ¿no? Compartiendo en la mesa, como dice la Escritura, estar en la misma mesa con Jesús, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Buscar el reino de Dios. Así es, busquemos el reino de Dios, no busquemos cosas que al final pues duran poco, como la vida misma, ¿no? La vida misma dura poco. ¿Cuánto puede vivir un ser humano? ¿No? Hay unos que mueren de pequeños, mueren a 100 años, 120 años. ¿Pero qué son 120 años ante la eternidad, hermano? Nada, es un abrir y cerrar de ojos para Dios, ¿no? Así que procuremos siempre estar en el lado correcto ¿no? En el equipo correcto, como dicen ¿no? Así es. Sí. No, bajamos a la segunda. Uy, no diga eso, hermano, que la gente se pone sensible. Bajamos de la segunda, pues no sean malos. Hermano, acuérdate que River también bajó a segunda. Hace unos años atrás, ¿eh? Después estaba con el Tano Pazman. Te felicito, estamos progresando espiritualmente con las clases que tenemos que están bien desarrolladas, nos das bastante entendimiento, y la verdad que es una gran bendición, Julito, te felicito. Hermano, tan joven, tan intelecto, con buena voluntad, con buenos ánimos, para Julio, que nosotros los oyentes tengamos también ese entendimiento. Tal vez no alcanzamos esa altura de tu conocimiento, pero sí algo tendremos que robar. Gracias por lo de joven del mundo, gracias por lo de joven. Nelson, quería decir algo. Julio, es la verdad, Julio, es la verdad. Sí. ¿Me escuchas, Julio? Sí, Nelson, Julio, te escucho. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Dime, el papel de Judas, viendo todos los prodigios y señales del Señor, él estuvo presente también en la muerte de Lázaro, en la resurrección de Lázaro. Correcto. ¿Qué papel se le puede calificar a una persona de que por unas monedas pueda ver de todo lo que hizo Jesús? Judas lo vendió. Explico. Pero Judas, acuérdate que Juan ya menciona a Judas antes, y no lo menciona de buena forma. Él ya tenía, como se dice, malas intenciones. O sea, Juan, o sea, no estoy hablando por lo que yo creo, las escrituras lo dicen, ¿no? Ya desde un principio, Judas da a entender que tiene malas intenciones, como que él no está muy convencido. Ahora, ¿por qué se permanece en el grupo de... Ahí está, mira, Dios es amor, está ahí el mundo. ¿Por qué permanece? Porque Judas tiene un propósito, ¿no? Al final, este propósito malo, o sea, de vender Judas a su maestro, ¿no? También, vamos a poner así, ¿no? Ya que estamos en la tónica del texto, ¿no? También servirá estas malas acciones que desembocarán
a la entrega, suplicio, muerte en cruz de Jesús. Y la cruz glorifica también a Jesús, porque Jesús va a resucitar y va a ascender al cielo y va a ser el rey, ¿no? De nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo puede calificar? Bueno, alguien que nunca creyó, o al menos que tuvo siempre otro, como si dice, otra agenda personal aparte de la que es Jesús, ¿no? Que se dio cuenta muy tarde lo que había hecho, y bueno, y esos actos desembocaron en su suicidio, ¿no? Pero bueno, todos estos actos, todos los actos buenos y malos, milagros, personas que actúan, que no actúan, todo es todo desemboca para algo, que es para la gloria, la gloria de Dios. Al fin y al cabo, siempre Dios va a ganar. Siempre va a ganar. Siempre se Julio, Julio, pero de todas maneras tenía que cumplirse eso, o sea, siempre iba a haber un Judas, ¿no? Porque tenía que cumplirse eso. En los planes de Dios ya estaba que él tenía que morir para salvarnos a nosotros. Entonces, yo pienso de que podía haber sido otro el Judas, pero tenía que haber un Judas de todas maneras, pienso. Sí, pero porque todo, como Dios podía, Dios. digamos, como Dios podía haberle evitado eso a Judas, porque podía haberle movido su corazón, pero de repente su corazón no era, pues, algo había ahí en su corazón cuando se sucedió así, ¿no? Su corazón tendría en el fondo algo, en envidia, algo que no. Yo pienso, algo que el Señor dijo ahí nomás, ¿no? Me imagino, ¿no? No, sí, o sea, las escrituras dicen eso, de que Jesús, Judas, Juan lo menciona sobre todo, y lo hemos leído, de que como que Judas no era una buena persona, ¿no? De que él tenía, pues, otras intenciones, ¿no? Pero todo propósito, bueno o malo, al final es para la gloria de Dios. O sea, al final los propósitos de Dios se cumplen, y eso es lo que debemos siempre tener en cuenta cuando nos pasen cosas en nuestra vida. ¿Por qué lo que nosotros planeamos a veces no se cumple? Y lo primero que hacemos como humanos es renegar, decir, Dios, ¿por qué no me concedes lo que yo te pedí o lo que yo deseaba? Y es porque quizás ese no era el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Lamentablemente hay una moda de decir, no, yo declaro y prácticamente impongo mis deseos sobre el propósito de Dios, y no es así, ¿no? Siempre es el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Inclusive hasta las cosas que tú dices, pero esta persona mala, inconversa, perversa, le va bien y a nosotros no, pero todo tiene un propósito, porque nosotros no debemos medirnos bajo los tiempos de nosotros, sino bajo los tiempos de Dios, ¿no? Así que y en eso debemos vivir confiados nosotros, ¿no? Que si nosotros hacemos todo bien, Dios nos va a recompensar, ¿no? De una forma u otra, ¿no? En los tiempos de Dios. Creo que Mariela me quería decir algo, o hermano Emanuel. Sí, Julito, te quería decir algo, pero era casi lo mismo que te dijo la hermana Sonia. Ah, claro, ya. ya ese era un plan prácticamente que tenían para que nuestro Señor Jesucristo también sea glorificado, ¿no? Porque fue algo que tenía que suceder de todas maneras. Como dice la hermana, tenía que haber un Judas, ¿no? Y eso es realmente lo que sucedió, ¿no? Claro está también con la cuestión esta de que dice de que a su pueblo Israel también hubo muchas personas incrédulas que nunca creyó en Jesucristo, que era el Mesías, ¿no? Que era el que había venido
a, prácticamente a salvarnos, ¿no? Y la verdad es que hoy día, con lo que tú nos has enseñado en este momento de la Biblia, es algo muy importante, algo importantísimo, porque estamos llegando a saber de que en verdad hasta ahora, ¿no? En el mismo Israel, los judíos hay judíos que son incrédulos, que creen de que Jesús no ha sido el ungido, ¿no? O no ha sido el Mesías, ¿no? Mm. Y, Sí, pues hasta bueno, el día de hoy. yo creo, sí, hasta el día de hoy hay muchos incrédulos. Por eso cuando la vez pasada el hermano César decía de que hay un rezago de judíos de que son incrédulos, creen que todavía no ha venido Jesucristo, ¿no? Están esperando la venida, ¿no? Pero no es así. Sí, pues así es, pero, ¿no? Y no solamente judíos, sino cuánta gente que no creen. eh, yo creo que no creen por las razones equivocadas. Yo quiero ponerme a pensar un poco en mis tiempos de ateo, ¿no? ¿Por qué no creí en Dios en esos tiempos, no? Decía, porque los curas, hablando de la Iglesia Católica, ¿no? Son así, son asá, ¿no? Es cuando salió la bomba esto de los abusos a los niños y demás, ¿no? Encima criminales y los encubren, ¿no? Y al final uno siempre justifica su fe o su falta de fe, o su falta de fe, por cosas que hicieron hombres, ¿no? Y no por lo que dice las escrituras. Al final es así, ¿no? Ustedes, la mayoría de veces que van a encontrar argumentos en contra de la fe cristiana es por cosas que hicieron hombres y no por lo que dicen las escrituras. Es solidicio. Claro, salió el tema del sodalicio y todo, ¿no? Está hablando hace muchos años atrás, ¿no? Pero esos son, por eso digo, son siempre excusas que al final, en mi caso, pues Dios tuvo que esperar 30 años cuando cumpliera 30 años o 31 años para poco aclararme ¿cómo se dice? Lo que debía hacer, lo que debía creer, lo que debía sentir y hacer, ¿no? Entonces, a mí me agarró con 31 años, a otros agarra con mucho más o mucho menos edad, ¿no? Entonces, yo ya tengo 41, 10 años desde que me bauticé. Así que ahí andamos, pues, hermano, ahí andamos. Ahí Pero tú has andamos. dicho, el último día de nuestra existencia se puede convertirse, Por o se puede supuesto. morir. Entonces, no hay, todo tiene su tiempo. Así es, todo tiene su tiempo. Dime, y los que están en el seno de Abraham y los que están en Seol, pueden recuperarse para poder llegar a la segunda muerte, salvos Que los que ya están en Seol y o los sea, que los que están en están el en Tártaro. seno de Abraham. El Tártaro y No, el seno de Abraham. eso ya no, pues ya Ya fueron. ya fueron, ya. Lamentablemente así es. Si no, teníamos creyendo lo que dicen los católicos del purgatorio, ¿no? Entonces, pero como no hay purgatorio, no hay repechaje de eso, ¿no? Ya muerto estás, ¿no? O sea, ya el juicio ya tuviste un juicio. Estás Ahí esperando no hay para, más. estás esperando para bien No o hay para más mal. salvos. No, ya no hay. Bueno, hermanos, Ya creo fueron. que sí, ya fue. Hermanos, creo que ahí dejamos la clase de hoy. Ha sido, si bien ha sido corta en texto, vamos a adquirir bastantes cosas que debemos tener en cuenta para la próxima clase, ¿sí? No se olviden lo que hemos leído hoy. Pueden ir adelantando la lectura, como les digo, vamos a analizar por qué, sabiendo todo esto Jesús que hemos leído hoy,
¿por qué Jesús va a llorar entonces más adelante, ¿no? ¿Por qué va a llorar? Entonces, quiero que analicen eso cuando estemos en el espacio de poder preguntar, puedan participar, puedan de repente decir cosas que yo mismo no he caído en cuenta. Así que hasta el próximo jueves, hermano, Dios mediante. Le voy a pedir a mi hermano del mundo para que ore, para despedirnos y que tengamos una semana, bueno, hasta el domingo para algunos que nos vemos en el servicio, ¿sí? Hermano del mundo, si puede orar por nosotros, por favor. Amado Dios, te damos gracias por estas enseñanzas. Bendito Padre Celestial, tú siempre preocupado por tus ovejas, por tus hijos, para que podamos entender, comprender y aplicar en nuestras vidas, amado Dios. Generoso, pastor de pastores, enséñanos, guíanos por el camino correcto. Enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios y que tu Espíritu nos guíe por tierra justa, por lugares rectos para poder caminar, para no tropezar. Limpia toda piedra de tropiezo de nuestros estudios para que así prosperemos y ser reflejo de que nuestro Señor Jesucristo vive en nuestro corazón para poder discipular a muchas ovejas, a muchos hermanos que están perdidos, que están buscando alimentos espirituales y nosotros conociendo las buenas palabras que tú nos das, Padre, bueno, estamos al más hecho que tenemos que mostrar que vive Jesús en nuestros corazones. Gracias, Padre, bueno, por estas enseñanzas y bendícelos a los que nos han educado, los que nos están preparando para ser un cristiano perfecto, un cristiano obediente, amado de Dios. A cada uno con tu amor, con tu bendición, cuídanos como la niña de tus ojos, y que todos sean bendecidos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Por las clases. Gracias a todos también por estar y